Igualmente, buenos días a ti y a todos y a todas las que nos están escuchando hoy en Cool TV. Oye, dentro de las cosas... Oh, disculpe, doctora. Ya le estaba poniendo patúo. Vamos a hablar del CERNAC. Vamos a hablar de este proyecto de ley que ha ingresado. Un proyecto de ley sobre lo que están presentándose a través del Ejecutivo y que habla de la protección de los derechos de los consumidores. Esta es la modificación de una de las leyes, la 19.000 infracción, la 496. Eh, 19.496, sí, que es la correcto. Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Correcto. Cuénteme un poquito, ¿cómo le tengo que decir? ¿Doctora o profesora? ¿Cómo le gusta que le digan? Dime María Elisa, no hay ningún problema. Gracias. María Elisa. Cuéntame una cosa. Cuando hablamos de protección, cuando hablamos de los derechos y deberes, porque nosotros también tenemos deberes y obligaciones, Claro. los derechos que tienen los consumidores, ¿se respetan en nuestro país? Hacia atrás conversábamos con el director del CERNAC y ahí nos dio hartos tips. Y decía, por lo menos hemos avanzado. ¿Usted cree lo mismo? Yo creo que hemos avanzado, definitivamente hemos avanzado. Bueno, Chile llegó un poco como la Cenicienta, algo tarde en la protección de los consumidores comparativamente, porque nosotros tenemos una ley de protección de los consumidores del año 1997. ¿Ya? Del En 97 Europa, y el CERNAC es desde creado en ahí el que 90. tenemos, exacto, Ujú. exacto. Y, bueno, hay otros organismos que le preceden al CERNAC, pero el CERNAC propiamente tal y con ese nombre existe desde 1990. Y Ya. nuestra ley de protección de los consumidores existe desde 1997, como te decía ayer, son algo Ujú. tarde como la Cenicienta, porque si uno lo compara con otras legislaciones, donde la protección comenzó ya desde 1960 en adelante, eh, llegamos, claro, un poco atrasados, pero llegamos y desde entonces la protección de los consumidores se ha ido fortaleciendo paulatinamente. Entonces, Ujú. estoy de acuerdo con el director del CERNAC en cuanto a que hemos ido mejorando. Sí, definitivamente. Sí, es cierto. Alejandro es abogado igual, pues. Sí, Sí, si no me equivoco. Sí, es abogado. sí, Eh, abogado. lo- Y lo- de la Universidad Austral. eso. Todos somos de la Austral, pues yo también soy exalumno de allá. Yo Así también. que eh, una de las cosas que podemos rescatar y parte de la conversación y a lo que quiero llegar con ustedes es que hay varias cosas en el camino que la gente no sabe o que le Ujú. cuesta o que no entiende o somos un país que por un lado tú decías que llegamos lento, por otro lado somos un país que no leemos la letra chica, hay varias cosas. Pero Eh, no Ujú. solamente los chilenos no leemos las letras chicas, eso está muy estudiado. Ah, sí. Sí, y es la regla general, eso se llama racionalidad imperfecta. Los consumidores, la mayoría, no leemos la letra chica o esos tremendos contratos que uno firma con los bancos, por ejemplo, o con las aseguradoras, y no lo Ujú. hacemos porque eh, muchas veces son tan técnicos que no los entendemos y antes sabemos que no lo vamos a entender, entonces uno dice, ¿para qué voy a perder el tiempo leyendo esto que no voy a entender? Mm. Segundo, seguramente la competencia, el banco de al lado, la aseguradora de al lado, el proveedor de al lado va a tener un contrato muy similar. Ujú. Y tercero, tampoco tenemos el poder para cambiar o influir en alguna medida en la redacción de esos contratos. Entonces, entre estas razones, estas tres, justifican o explican más bien que Sí. la decisión de un consumidor de no leer. Entonces, no somos solo los chilenos. Eso Ah. pasa, es una regla general. Eso es bueno saberlo porque de repente nosotros nos autoflagelamos, po. Decimos, ah, no, como tú no lees, nada. Ah, si no vas a votar, no tienes derecho a opinar. Y hay un sinnúmero, hacemos como un circulito vicioso. Y en esa vuelta, María Elisa, cuéntame un poquito, ¿nosotros somos buenos para reclamar? Antes de meternos de lleno a la parte que vamos a hablar, la parte técnica de esta modificación de ley. Nosotros estamos acostumbrados o hemos ido avanzando en ese sentido de decir, ¿sabes qué? No me parece esta cuestión, porque antiguamente, antes alegábamos a la FIFA, o sea, no Claro. teníamos, nadie nos defendía. Hoy día existen los mecanismos, están entregadas todas las herramientas para hacerlo, pero ¿tú crees que la gente entendió y se empoderó de esa situación? Mira, a medida que se ha ido educando más a los consumidores, que es una labor del CERNAC, pero también de nosotros los académicos, la gente ha ido conociendo mayormente sus derechos y
y a medida que ha ido teniendo más información, ha ido reclamando más. Si podemos hablar de algunas estadísticas si tú quieres. Actualmente, según la estadística 2022 del CERNAC, se presentaron más de 500.000 reclamos individuales al CERNAC. He leído algunas cifras redondeadas que dicen 500.000, otras más precisas que hablan de 600.000, pero va por ahí. Reclamos individuales, estos reclamos que por alguna infracción a tus derechos individuales como consumidor individualmente considerado, o sea, hay que ponerlo en paralelo con las acciones colectivas, donde hay grupos de consumidores afectados. No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de aquellos casos en que tú individualmente te ves afectado, supongamos porque compraste un computador que no enciende, porque compraste un refrigerador que no refrigera, porque no te respetaron el precio o la tasa, supongamos, con la cual tú habías negociado el crédito. Ese tipo de infracciones que son individuales suelen ventilarse a través de los denominados reclamos individuales, que son los que uno presenta ante el CERNAC, que podría ser en la página web del CERNAC o en su oficina, o incluso telefónicamente. Y de esos reclamos te estoy hablando, y de esos reclamos la estadística señala que el año 2022, se presentaron más de 500.000 reclamos. Entonces, ¿sí? Estamos reclamando, efectivamente. Y hay que saber reclamar también, esa es otra parte. María Elisa, cuéntame un poquito, tenemos hoy día un boom producto de esta pandemia. A nosotros nos visitan las pandemias cada 100 años, así que no, de aquí al próximo 100 años puede ser que no estemos ninguno de los dos, puede ser. Pero dentro de todas estas cosas hemos aprendido a adquirir productos que ya estaban implementados en los países desarrollados hace harto rato, que es productos online, comprar muchas cosas. Online, sí. Y con esto abrió un abanico de cosas que uno no sabía. Hoy día ya puedes comprar online por el teléfono y vais pasando por Temuco y retiras en Temuco y hay cosas por el estilo. En ese nuevo mercado que se abre para el consumidor, ¿cómo ha estado el nivel de reclamo, o desde tu mirada jurídica, cómo tú has visto que estamos ahí? ¿Estamos atrasados? ¿Estamos a la par con los países que ya tenían implementado esto? ¿Tú te refieres a la resolución de los reclamos? Sí, la resolución. La resolución, mira, en la resolución de reclamos, lo que pasa es que nosotros tenemos un mecanismo de gestión de reclamos individuales desformalizado, es decir, no está regulado en la ley. ¿Ya? Esto es una consecuencia del intento frustrado del gobierno de Bachelet de dotar de facultades sancionatorias al CERNAC. Porque en esa tramitación, cuando se llega al control preventivo del Tribunal Constitucional, se declara inconstitucional el procedimiento sancionatorio y esa declaración de inconstitucionalidad se lleva consigo los reclamos individuales y los saca de la ley. Y entonces ahora ya no tenemos en la ley una regulación de los reclamos individuales. Entonces es un procedimiento formalizado. Bien, eso es lo primero. Pero con todo eso ocurre y tiene algún fundamento legal por ahí en el artículo 26 de la ley 19.496, sigue funcionando de manera como te digo, formalizada y funciona de la siguiente manera. Las personas ingresan su reclamo, sea online, sea en la oficina del CERNAC, y el CERNAC en este momento solamente funciona como un buzón, es decir, yo recibo tu reclamo y lo pongo en conocimiento del proveedor, pero no hace nada más, ¿entiendes? Y el proveedor no tiene la obligación de contestar ese reclamo. Entonces, ¿qué pasa? Del universo de reclamos que se presentan, más o menos el 50% llega a alguna solución, ¿ya? Y luego tenemos algo así como un otro 50%, que en realidad las cifras oficiales dicen 47% de los otros reclamos, quedan o sin contestar o son rechazados por el proveedor. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí?
el consumidor tiene que, si quiere persistir en la defensa de sus derechos, en insistir en que se le respeten sus derechos como consumidor, tendría que ir a el juzgado de policía local respectivo, que es el de su domicilio o del domicilio del proveedor, a su elección. Lo que ocurre es que los consumidores no hacemos eso normalmente, es decir, de este 50% de reclamos que no tienen éxito, solo el 3% llega a policía local y todo el resto queda sin resolver. Entonces tenemos ahí un vacío, tenemos ahí un problema. Oye, y entonces, ya me voy a colocar en el otro lado del espectador. Aquí estamos hablando los dos nomás. Claro. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con esto? Entonces, ¿qué pasa con el CERNAC te protege? Po? Me perdí. Claro, es que estos son justamente los fundamentos de este ¿Las razones para modificar? Las razones para modificar. En primer lugar, es necesario formalizar, digamos, poner en la ley de alguna manera este procedimiento de gestión de reclamo individual. ¿Ya? En segundo lugar, es necesario establecer la obligación de los proveedores de responder, porque en este momento no existe esa obligación de responder, ¿te fijas? No tiene la obligación de responder ni jurídicamente, no, ni por moral. En ese contexto, obligación moral es a libre, es libre. Yo no me metería ahí, pero jurídicamente en este momento no tiene la obligación de responder en este contexto del reclamo individual que te estoy explicando. Perfecto. Y entonces esa es una de los problemas que se advierte. Y entonces lo que se busca con este proyecto es regular la gestión del reclamo, pero además dotar de facultades sancionatorias al CERNAC, entendiendo que dentro de un esquema de mecanismos de aplicación de la norma o de enforcement, como le llama la doctrina, que exista la posibilidad de sancionar, beneficia la reacción favorable de los proveedores al cumplimiento de la norma por algunas vías menos drásticas, como son las negociaciones, los acuerdos, las conciliaciones. De hecho, de ese 3% de reclamos que llegan a policía local, la mayoría de ellos se resuelven no con una sentencia, es decir, no llegan a término, sino que con una conciliación. Y lo que se piensa es que concilian porque ven más cercana la sanción. ¿Entiendes? Y entonces eso explicaría de alguna manera por qué, es una de las razones de por qué el CERNAC tiene que tener facultades para sancionar en ese contexto los reclamos individuales. Oye, me estaban recién consultando acá, entonces estamos como que estamos, pero no tenemos nada. Es como así, salvo que no se modifique. ¿Y qué pasa si no se modifica? Porque esto es un proyecto de ley. Puede ser de ley, sí. Puede ser que lo pesquen y lo dejen debajito acá al lado del mate, puede quedar la hoja y puede ser tan así o no. ¿Qué crees tú? Puede ser, pero bueno, no sé si tú sabes, pero este proyecto de ley lo anunció el presidente Boric en su cuenta pública este año. O sea, sí. es una de los proyectos que el Ejecutivo va a impulsar. O sea, ya el presidente decretó urgencia, el ministro de Economía también está impulsando personalmente este proyecto. También hay harta fuerza por parte del CERNAC. O sea, yo creo que de parte del Ejecutivo está la intención. Hay harta intención, harto ímpetu, harta energía puesta en que este proyecto salga adelante. Oye, entonces, con esto sí, disculpa, con esto se puede. ¿Sabes lo que pasa? Me están preguntando harto equipo y no sé por dónde partir por preguntar, pero no vamos a contestar nada. Me están diciendo, pero con esto ¿tiene facultades el CERNAC en algún minuto si es que se modifica la ley? Pero tener o sea, no sé, estar robustecido, decir, no me quieres contestar. Bueno, aquí van los abogados, no sé, estoy colocando un ejemplo. Sí, mira. Primero, como te digo, se formaliza, se establece, se lleva a la ley este procedimiento de reclamo individual que se va a denominar la gestión del reclamo individual.
De esta manera, este sería como el primer paso, porque también uno de las intenciones del Ejecutivo en este proyecto ha sido privilegiar la solución antes que la sanción, o sea, que la sanción sea como ya la última ratio, como se le dice. ¿Ya? Entonces se gestiona el reclamo y si no llegan a acuerdo, ahí el proveedor con el consumidor se pasa al procedimiento sancionatorio. Uh-huh. ¿Ya? Sí, pero cuando hablas que tenemos un 50% que no se responde, ahí claro, pero ahora con el proyecto de es ley como raro. tienen la obligación de contestar. Sí. Ahora, bueno, yo creo ahora, que... si es que se aprueba con esa obligación de contestar. O sea, tiene que decir sí o no y por qué. Sí. Y con esos antecedentes se puede pasar ahora ya al procedimiento sancionatorio y ahí sí que tendría el CERNAC la posibilidad de sancionar, de constatarse, de probarse que efectivamente existe infracción. Buena pregunta. ¿La defensa es jurídica por parte del CERNAC o es institucional nomás? Es institucional. Se crea una división especial del CERNAC para gestionar este procedimiento sancionatorio. Los vengadores de los consumidores. Habrá un dentro del mismo CERNAC, uh-huh, una división especialmente dedicada a llevar adelante el procedimiento sancionatorio. O sea, va a ser institucional. Estamos conversando con la doctora María Elisa de Morales, que es profesora de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral de Chile. Hoy hablando de la modificación, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo del 19.496, que le empodera, le da herramientas al CERNAC, armas, lanzas y cohetes para poder defenderse y podernos defender. Mira, a nosotros. Sobre eso quiero hacer un alcance, porque en el proyecto anterior que fracasó, como te dije, o sea, se tramitó en el Congreso, se terminó de tramitar en el Congreso, iba a salir, pero en el Tribunal Constitucional hizo lo suyo. En la consigna era esa, ¿no? Como el CERNAC con dientes de sable, león, garras, de todo, ¿no? Sí. Pero esta vez sí. La consigna es distinta. No es esta, no. El CERNAC se ha querido despojar un poco de esa idea del tigre de dientes de sable, o no me acuerdo cómo. Garra, sí, una cosa así, sí, por eso te decía. Sí, por eso te decía, que es que recuerdo el eslogan, por eso te digo. Porque en el mensaje se repite varias veces, y también si tú escuchas los discursos del director y del ministro, se dice siempre que lo que se busca con este proyecto es privilegiar el cumplimiento de la norma antes que la sanción. O sea, hay instancias anteriores a lo más drástico que es la sanción, uh-huh, para que el proveedor pueda cumplir la norma. Y como te decía, una de estas es esta etapa previa de gestión del reclamo, donde se le da la oportunidad que espontáneamente cumpla, pero también este mismo proyecto de ley establece la obligación de todos los proveedores de tener una gestión de reclamos ellos mismos en su empresa, ¿me entiendes? Hoy eso no es esta atención al cliente, todo este servicio de postventa que tienen las empresas es algo que ellos hacen voluntariamente, pero no es una obligación legal. Con esta ley se impone esta obligación, incluso a los intermediarios o marketplaces. Todos van a tener la obligación de tener esta instancia que, digamos, que ayudaría también a descongestionar el sistema. O sea, nosotros nosotros proveedores hagámonos cargo de la gestión de los reclamos de manera previa a llegar al aparato estatal, que en este caso es el CERNAC o los tribunales. María Elisa, a ver si estoy perdido, dímelo al tiro. Bueno, tú eres profe. Bueno, mis profes no me retaban tanto, era medio ñoño yo. Así. En la práctica, esto viene siendo como, entre comillas, como crear dentro del CERNAC como una superintendencia más empoderada e independiente. ¿A qué te refieres con independiente? En el sentido de tener, que tiene más poder, a eso, no independiente, sino que tiene más poder, como tienen la superintendencia de educación, de salud, de todo esto, de todo, de la superintendencia. La respuesta es sí, pero además, y también es importante destacar que este proyecto no toca las otras facultades que ya tiene el CERNAC, que son... Por eso hablaba de independencia, a eso me refería. Que son las facultades de llevar adelante, de iniciar juicios colectivos, de llevar a cabo
procedimientos voluntarios colectivos, que digamos que ahí yo diría que nuestro ordenamiento está bastante bien, es donde más hemos avanzado en nuestras reformas, en fortalecer la protección de los intereses colectivos y difusos de nuestros consumidores. Sigue teniendo la facultad de interpretar y de fiscalizar. Interpretar a través de circulares que dicta el CERNAC, pero que, ojo, no son obligatorias para proveedores y consumidores, son obligatorias solamente para el órgano. El órgano interpreta para sí mismo en este caso. Y la facultad de fiscalizar. Entonces, a todas estas facultades que te he mencionado, se sumaría la facultad de sancionar y claro, sí, entonces de esa perspectiva se le da más poder. Mira qué interesante. Oye, ¿por qué debería funcionar ahora? ¿Tú crees que si van a pescarlo o no? La firme. O sea, el otro se presentó con el tigre, los colmillos y todo el cuento y vamos a salir todos bien beneficiados. ¿Por qué sí ahora? El discurso es más moderado. ¿Por qué sí ahora? ¿Mm? Porque se hace cargo el proyecto de varias observaciones que se le hicieron al proyecto anterior, tanto por los poderes fácticos, por así decirlo, como por el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, se establece una serie de garantías procesales para el proveedor que va a estar sujeto a este procedimiento sancionatorio. Va a tener a su disposición recursos administrativos ante el propio CERNAC para reclamar, digamos, de la decisión que se tome, pero también judiciales. O sea, fuera de la estructura del CERNAC también va a poder interponer un reclamo de ilegalidad si es que estima que efectivamente la decisión que se le está imponiendo, esta sanción que se le impone, es ilegal. Segundo, se establecen mecanismos inhibitorios donde el CERNAC, si es que, o más bien, para tomar la decisión de ir por un procedimiento sancionatorio, primero tiene que hacer un checklist. Es decir, este caso es un caso eventualmente revisable en sede de protección de los intereses colectivos, o se está revisando en un juicio colectivo o en un procedimiento voluntario colectivo. Si es así, no puede ir el procedimiento sancionatorio. También se tiene que inhibir el CERNAC en caso de que otro organismo administrativo sea competente. Y además, en sede de procedimiento sancionatorio, el CERNAC solamente podría imponer multas, pero no pronunciarse sobre las eventuales indemnizaciones de perjuicio. Y eso solamente lo podría ver el tribunal respectivo. Por último, si el CERNAC conoce de un caso en este procedimiento administrativo, queda absolutamente inhabilitado para después proteger a ese consumidor, en ese caso, ante los tribunales. Entonces, estas garantías que te estoy mencionando, estas inhibiciones, antes no estaban en el proyecto anterior, que no funcionó. Entonces, existe por parte del Ejecutivo en este caso un ánimo de darle garantías e incentivos también a los proveedores, que en el proyecto anterior no se veían tanto. Bueno, igual aquí, dentro de todo, es bravo. Tú dijiste acuñaste algo ahí que me queda dando vuelta. El poder fáctico es grande. ¿El poder fáctico de los empresarios? Sí, es grande, porque el lobby que hay ahí es grande. Gran parte de la política es financiada, por no decir todo, por el tema de estos grupos, ¿eh? De lo cual yo no estoy metido, porque nosotros somos un canal familiar. Pero si te das cuenta, igual ahí va a haber harta cosa a hacer. Hemos visto en el tema del presupuesto de la nación. Hay que saber que en este lado no vas a estar al lado de ellos, vas a estar al lado de acá, vas a estar al lado de las personas, que debería ser siempre así, pero no siempre es así, porque estamos en Chile. Va a ser complejo esa parte en LOE, María Elisa. Va a ser compleja, fue complejo entonces, va a ser complejo ahora también, creo yo. Ahora, también volviendo a las estadísticas y recordando también, o sea, y linkeando esto con lo que me acabas de decir, como la idea de los empresarios que son tan grandes y el poder que tienen, los reclamos, la mayoría de los reclamos
algo así como el 70%, si no es más, de los reclamos individuales que recibe el CERNAC son contra grandes empresas. Ujú. Y Y son eso los es que, una nota, y son los que más venden, y los que más nos venden a nosotros, más encima. y los que más poder tienen para O hacer sea, lobby. Eh, entonces esa es quizás es una cifra que importa tener en mente en esta discusión. sí, de todas Eh, maneras. De todas maneras, ojo, que eso no es menor. Sobre todo a la hora de decisión, sobre todo a la hora de, porque esto estar permitiendo, por el lado del empresario, permitir que te puedan fiscalizar, que te puedan apretar, como decimos en Chile, de una u otra manera y con armas legales, que no están acostumbrados, claro. porque antiguamente, no te olvides que tú querías reclamar, no sé, la plancha te salió mala y te quedaste con la plancha. Y ahí quedó de adorno y cuántas cosas quedaron que no pudimos reclamar. Después con el tiempo pasaron más de una década para recién entrar a este cuento. ¿Cuánto nos Sí. costó sacar la ley de usura? No sé, por dar algunos ejemplos que me estoy tratando de acordar. Entonces, hay que lucharla, hay que remarla. ¿Sí? Al final, se supone que el Estado tiene que ser un Estado subsidiario que proteja a las personas, que es Y difícil. esa protección en el derecho del consumo, en este ámbito de la protección del consumidor, está muy justificada, porque en la generalidad, gran generalidad de los casos, se trata de relaciones asimétricas, donde nosotros los consumidores somos así muy Mm, pequeñitos y la empresa es muy grande, no solamente en términos económicos, sino también en términos técnicos, sabe perfectamente lo que está haciendo, mm, es el giro, es a lo que se dedica, sabe perfectamente lo que está vendiendo, cuáles son las ventajas, las desventajas, los posibles defectos que tenga, etcétera. Y el consumidor carece de información muchas veces, de educación, y por supuesto la mayoría de los casos tiene un poder económico mucho más restringido, lo que resta de manera muy drástica su posibilidad de negociar también con el proveedor. Y esa simetría justifica la intervención estatal. Y sobre eso hay consenso, sobre eso no hay ninguna duda. Como sí, tampoco no la hay respecto, por ejemplo, de algo de una relación muy parecida, que son las relaciones laborales. También son sí. asimétricas y también requieren los trabajadores de protección, Hacia por la atrás misma tuve, razón. sí, hacia atrás tuve al defensor nacional de la Defensoría del Contribuyente, unidad del Ministerio de Hacienda. Yo no la conocía, pero me salvé porque había sido creada en mayo, así que estamos bien. Todavía no me la tenía que saber. Y en parte lo que decía el defensor nacional, que estuvo con nosotros, decía eso, que de repente la gente sentía que no sabía dónde tocar la puerta o se sentía que peleaba con, con, con un armamento súper desigual, po. O sea, tanques contra un par de ondas. Eh, David y Goliat. sí, 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 lo dijo y me llamó mucho la atención. Por eso, de repente, sin hacer ideologías políticas ni mucho menos, No, es objetivo. hace harto cuaje, te cuadran varias cosas de lo que hace la Defensoría del Contribuyente, lo que quiere hacer esta modificación de ley, que está dentro del proyecto de trabajo del presidente Boric, ¿te das cuenta? Donde sí se le pueda entregar algo más de herramientas a las personas, y en este caso una institución que defiende a las personas como el CERNAC. Hace más relación, ¿cierto? Por supuesto, por supuesto. Y sabes qué, hace poco, antes de presentarse este proyecto, que Ujú. este proyecto se presentó en septiembre, se hizo una consulta, se consultó a los ciudadanos abiertamente si se sentían protegidos o desprotegidos Ya. por el CERNAC en el ámbito de sus derechos como consumidores, y más del 90% dijo que se sentía desprotegido. Desprotegido. Y desprotegido. Y la razón de por qué se sentía desprotegido guardaba relación directa con esta facultad de sanción. Decía, si el CERNAC no puede hacer nada, siento que no me ¿Qué voy a protege. hacer yo? Voy a Claro, y perder el tiempo, claro. entonces si el CERNAC tuviese, y entonces la consulta ciudadana arrojó esta idea de que si el CERNAC tuviese facultades sancionatorias, entonces ahí se sentirían un poco más seguros, protegidos en sus derechos. Muy cierto. Oye, María Elisa, yo quiero agradecer este minuto. Antes que todo,
Tengo una pregunta que me mandó su equipo de comunicaciones. Yo no le pregunté nada del equipo de comunicaciones, porque prefiero conversar. A mí me gusta mucho conversar con las personas que pasan con nosotros. Equipo de comunicaciones que son Viviana Sí. Cárdenas, periodista, y Elsa Sí. Sánchez, ingeniera informática. Y lo hicieron súper bien. Y que quiero agradecer porque enviaron harto material. Así que estuve ahí ñoñando un poco ayer para poder entrevistarla. Pero sí me quedo con una pregunta que quedó ahí, que es la opinión que tiene usted sobre este proyecto. Qué interesante, como académica de la universidad en algo que nos involucra. ¿Cuál es la opinión que tiene en este caso María Elisa Morales? Yo, en este caso, a diferencia del proyecto anterior que intentaba dotar de facultad sancionatoria en el CERNAC, en este caso a mí me parece que es en general un buen proyecto. Y que esta facultad de sancionar en estos términos, así como se está presentando, es una buena idea y sería realmente un avance en la protección de los derechos de los consumidores, y es una buena idea como se está planteando porque como te decía, hay otras herramientas dentro del mismo sistema que permiten privilegiar soluciones más expeditas, menos caras, que son las negociaciones, o estos acuerdos a los que pueden llegar los proveedores con los consumidores, y en tanto se ponga el énfasis allí, teniendo la sanción como una posibilidad de última ratio, a mí me parece que va por la senda adecuada. Eso es lo que esperamos, y un CERNAC mucho más empoderado de lo que tiene para ir en ayuda de las personas, porque pelear ahí, de repente uno, más que ponerse a pelear, uno dice, ¿y qué voy a perder mi tiempo? Yo creo que ese era uno de los factores casi común que había antiguamente. María Elisa, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber conversado, gracias por entrar al living virtual y haber conversado. Espero que te hayas sentido cómoda de Muy tocar cómoda, muchas gracias. de haber tocado temas que son importantes para la comunidad. Yo siempre lo digo, a mí me gusta mucho traer estos temas de conversación porque la gente necesita informarse. Nosotros tenemos una responsabilidad, la universidad ni hablar, una responsabilidad social con la gente, y nosotros como medio de comunicación igual, de entregar herramientas para que la gente sepa, ¿no? Son temas que no muchas veces lo colocamos en la mesa de trabajo, y en este sentido agradecer a tu facultad, a las chicas, a las periodistas, que a todos que hicieron posible de poder sacar esta entrevista adelante, educar un poquito. Bueno, tú eres profe, así que cachai más o menos cómo es. Un placer, Gerson, cuando quieras. Yo, además de ser académica, soy directora de la Oficina de Vinculación con el Medio de la facultad, entonces cuando se le ofrezca podemos hacer las gestiones con otros académicos de nuestra facultad, todos muy dispuestos siempre a colaborar y a informar y a hacer vinculación con el medio. Esto es vinculación con el medio. Correcto. Que también es uno de nuestros deberes. Y quería también dejarte invitada a escuchar sobre este mismo tema nuestro podcast, que no sé si lo conoces. Tenemos un podcast que se llama Pluviómetro Legal. Mira, lo vamos a escuchar. Vamos a estar hablando con el ministro de Economía la próxima semana. ¿Con Mario Marcel? Ministro de Economía, con Nicolás Grau. Con Nicolás Grau, no, el nuestro ministro de Hacienda. Marcel, claro. Marcel, pobrecito Marcel, lo han bajado. Grau está bien, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos a ver cómo zafa de estos días, que está bastante complicado. Sobre todo cuando vemos la economía a nivel regional de todo nuestro Sudamérica. Vemos al lado Argentina con 140% de inflación. Mamita querida, que realmente asusta. María Elisa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Invitación queda abierta nuevamente para conversar temas de lo que usted estime conveniente. Esto estuvo muy bueno. ¿Cómo que quedó para una segunda parte? No sé por qué. Un placer, y cuando quieras. ¿Ok? Listo, que estés bien. Saludos a todo el equipo de comunicaciones. Besos a la Vivi por ahí. ¿Ok? Que estén bien. Chau, chau. Gracias. Chao.